¿Ha comenzado el apocalipsis? ¿Qué significa que el río Éufrates se esté secando ante nuestros ojos? Algo terrible está sucediendo, y las profecías que parecían lejanas se están cumpliendo en este mismo momento. En este video, exploraremos las señales que muchos creen que son el inicio del fin de los tiempos. ¿Estamos viviendo los días descritos en la Biblia? Imagina cómo sería estar preparado para lo que viene, entender los eventos globales a la luz de las antiguas profecías y descubrir lo que esto significa para ti y tu familia. Ver este video podría ser la clave para abrir tus ojos y encontrar respuestas en un mundo cada vez más caótico. ¿Alguna vez te has preguntado si las dificultades que enfrentas forman parte de algo más grande? ¿Será que hay una explicación espiritual para lo que está sucediendo a tu alrededor? Quédate conmigo hasta el final y vamos a descubrir juntos si el fin realmente ha comenzado y qué puedes hacer al respecto. El río Éufrates, una de las corrientes más grandes e icónicas del mundo, ha sido el corazón palpitante de la civilización en toda Asia Occidental durante milenios. Su vasta extensión de 2.700 kilómetros no solo ha proporcionado agua potable, sino que también ha sido la columna vertebral de la agricultura y la generación de energía eléctrica para millones de personas en la región. Sin embargo, algo inquietante y potencialmente catastrófico está ocurriendo ahora. El río se está secando rápidamente, transformando lo que una vez fue un paraíso verde en un escenario desolador y árido. Esta situación alarmante plantea preguntas urgentes: ¿ha comenzado el apocalipsis? El río Éufrates se secó y algo terrible está sucediendo. Las implicaciones de este evento van más allá del impacto ambiental, se entrelazan profundamente con las profecías bíblicas que han alertado sobre la llegada de tiempos oscuros. La disminución de las aguas del Éufrates no es un fenómeno reciente, pero la velocidad con la que este proceso se ha acelerado en los últimos años es asombrosa. Científicos y expertos en recursos hídricos apuntan a una combinación de factores, incluidos el calentamiento global, la mala gestión de los recursos hídricos y la construcción desenfrenada de presas a lo largo del río. Estas prácticas han succionado las aguas del Éufrates, dejando a millones de personas vulnerables. Y mientras el impacto físico es devastador, el impacto espiritual es aún más profundo. La pregunta que resuena en los corazones de muchos es: ¿ha comenzado el apocalipsis? La Biblia, en su último libro, el Apocalipsis, menciona específicamente el secamiento del río Éufrates como una señal clara de los últimos tiempos. Según las Escrituras, este evento prepararía el camino para la batalla final de Armagedón, donde los reyes del Oriente cruzarán el lecho seco del río para reunirse en la última guerra contra Dios. Es una visión aterradora, una que ha alimentado la imaginación religiosa durante siglos. Ahora, con el Éufrates secándose ante nuestros ojos, muchos se preguntan: ¿estamos realmente al borde de este evento cataclísmico? ¿Ha comenzado el apocalipsis? El río Éufrates se secó y algo terrible está sucediendo. Este escenario, antes restringido a las páginas de la Biblia, parece estar desplegándose en la vida real, desafiando la comprensión moderna y trayendo a la luz temores ancestrales y nuevos. El Éufrates no es solo un río, es un testigo silencioso de la historia humana. Desde el Jardín del Edén, donde sus aguas fueron descritas como una de las 4 corrientes que regaban el paraíso, hasta ser uno de los límites de la tierra prometida para Abraham, el Éufrates siempre ha estado en el centro de los planes divinos. Su importancia no puede subestimarse. El secamiento del Éufrates, por lo tanto, lleva un peso simbólico y espiritual inmenso. Cuando nos preguntamos: ¿ha comenzado el apocalipsis? El río Éufrates se secó y algo terrible está sucediendo. No solo estamos cuestionando el futuro del mundo físico, sino también el futuro espiritual de la humanidad. Mientras millones de personas sufren las consecuencias directas de la pérdida de esta fuente vital de agua, la sequía del Éufrates también ha dado paso a especulaciones y teorías conspirativas. Algunas de estas teorías son verdaderamente aterradoras. Hay relatos de que, a medida que el río se seca, se han escuchado sonidos aterradores, similares a gritos, emanando de su lecho expuesto.
Algunos sugieren que estos sonidos provienen de los 4 ángeles caídos mencionados en el Apocalipsis, quienes fueron atrapados en el Éufrates y cuya liberación desatará una serie de eventos catastróficos a escala global. ¿Ha comenzado el Apocalipsis? El río Éufrates se secó y algo terrible está sucediendo. Estamos a punto de presenciar la liberación de estas fuerzas malignas, como se describe en las Escrituras. Estas teorías, aunque pueden parecer extremas para algunos, están ganando fuerza a medida que más y más personas observan los signos de los tiempos. Muchos creen que el secamiento del Éufrates no es solo un desastre natural, sino un evento orquestado por fuerzas más allá de nuestra comprensión, tal vez incluso por líderes mundiales que, consciente o inconscientemente, están preparando el escenario para la llegada del Anticristo. Según algunas interpretaciones bíblicas, el espíritu del Anticristo ya está operando en el mundo, influyendo en los líderes globales y acelerando el cumplimiento de las profecías. Y mientras estas ideas pueden parecer alarmantes, para muchos son la única explicación para lo que está ocurriendo. ¿Ha comenzado el Apocalipsis? Históricamente, el río Éufrates siempre ha sido visto como un símbolo de vida, prosperidad y fertilidad. Fue a sus orillas donde florecieron antiguas civilizaciones, construyendo ciudades majestuosas y desarrollando culturas ricas que moldearon el mundo tal como lo conocemos hoy. Sin embargo, a medida que el Éufrates se seca, lo que era un símbolo de vida puede estar convirtiéndose en una señal de muerte y destrucción. El cambio climático, la mala gestión de los recursos hídricos y las crecientes demandas de la agricultura y la energía no son los únicos culpables. Para aquellos que ven el mundo a través de la lente de la fe, el secamiento del Éufrates es un preludio de eventos mucho más oscuros que están por venir. ¿Ha comenzado el Apocalipsis? El río Éufrates se secó y algo terrible está sucediendo. Los líderes religiosos en todo el mundo están comenzando a alertar a sus seguidores para que se preparen espiritualmente para lo que pueda venir. La sequía del Éufrates es vista por muchos como una señal clara de que nos estamos acercando rápidamente a los últimos días, como se describe en el Apocalipsis. Pero, ¿qué significa estar preparado? Para algunos, esto implica fortalecer su fe y alejarse de las tentaciones mundanas. Para otros, puede significar tomar medidas prácticas para proteger a sus familias y comunidades contra el caos que se avecina. De cualquier manera, el mensaje es claro: el tiempo se está agotando, y todos deben estar listos. ¿Ha comenzado el Apocalipsis? El río Éufrates se secó y algo terrible está sucediendo. Mientras tanto, científicos y ambientalistas continúan trabajando para entender las causas y las consecuencias del secamiento del Éufrates. Los estudios indican que la situación podría empeorar aún más en las próximas décadas, con el aumento de las temperaturas globales y la continua explotación de los recursos hídricos. La pregunta que muchos se hacen es: ¿hay algo que podamos hacer para revertir esta tendencia? ¿O estamos, de hecho, destinados a presenciar el cumplimiento de las profecías bíblicas? ¿Ha comenzado el Apocalipsis? Si lo que estamos presenciando es el comienzo del fin, ¿cómo podemos prepararnos para lo que está por venir? La Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros de los últimos días, incluidos los falsos profetas que engañarán a muchos. En este contexto, el secamiento del Éufrates puede interpretarse como una señal clara de que nos estamos acercando al Armagedón, la batalla final entre el bien y el mal. Es un llamado para que todos los creyentes se unan y refuercen su fe, confiando en Dios y en sus promesas. La sequía del Éufrates, para muchos, es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos que enfrentamos, el plan divino se está desarrollando exactamente como se predijo. ¿Ha comenzado el Apocalipsis? En medio de este escenario apocalíptico, el mensaje que debe resonar es el de esperanza y preparación. La Biblia nos exhorta a estar vigilantes, a fortalecer nuestra fe y a confiar en Dios, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose. ¿Y tú, estás preparado para lo que pueda venir? Lo que está sucediendo con el río Éufrates es más que un simple evento natural, es un llamado a la reflexión y a la preparación espiritual. ¿Ha comenzado el Apocalipsis?
La sequía del Éufrates ha captado la atención de estudiosos, teólogos y laicos por igual, pues su impacto va mucho más allá de la simple escasez de agua. Según las profecías bíblicas, el secamiento del Éufrates no es un evento casual, sino un indicador crucial de los tiempos finales. En el libro del Apocalipsis, el secamiento del río se menciona como una señal clara de que el fin de los tiempos está cerca. Esta profecía, escrita hace miles de años, parece estar tomando vida frente a nuestros ojos, desafiando a todos a reconsiderar el significado de los eventos actuales. Ha comenzado el Apocalipsis, en sus visiones apocalípticas, describe un escenario donde el secamiento del Éufrates prepara el camino para la batalla final de Armagedón. Esta batalla es un conflicto cósmico entre las fuerzas del bien y del mal, y el secamiento del río es visto como un preludio necesario para que los ejércitos se reúnan en la llanura de Megido. La descripción de estos eventos en el Apocalipsis no deja lugar a dudas sobre la importancia simbólica del Éufrates en el marco del fin del mundo. A medida que el río se seca, la conexión entre la realidad y las profecías bíblicas se vuelve más tangible, dando lugar a una reflexión profunda sobre nuestro papel en estos tiempos críticos. Ha comenzado el Apocalipsis. En un contexto más amplio, la profecía del Éufrates se integra en una serie de eventos descritos en el Apocalipsis que conducen a la conclusión del mundo tal como lo conocemos. La sequía del Éufrates, por lo tanto, no solo es un fenómeno natural alarmante, sino una pieza esencial de un rompecabezas más grande que los teólogos y profetas han estado tratando de interpretar durante siglos. La relevancia de estas profecías se intensifica con cada nueva noticia sobre la reducción del caudal del río. Los tiempos están cambiando, y las señales que antes parecían lejanas están cada vez más cerca. ¿Ha comenzado el Apocalipsis? El secado del río Éufrates no solo tiene implicaciones ambientales, sino que también está profundamente entrelazado con la narrativa profética del Apocalipsis. Según las Escrituras, el secamiento del Éufrates es una señal premonitoria de la batalla final de Armagedón, un evento cataclísmico que marcará el clímax del conflicto entre el bien y el mal. Esta batalla, descrita en el libro del Apocalipsis, es vista como el enfrentamiento definitivo que determinará el destino de la humanidad y el orden divino. El Éufrates, al secarse, está preparando el escenario para este enfrentamiento monumental, un preludio dramático que resuena a través de los tiempos. ¿Ha comenzado el Apocalipsis? La importancia simbólica del Éufrates en el contexto de Armagedón no puede ser subestimada. El río, que durante milenios ha sido una arteria vital para la vida en la región, ahora se está transformando en una barrera que se está desvaneciendo, abriendo el camino para que los ejércitos se congreguen. En la profecía, este evento no solo marca el fin de una era, sino que también simboliza la disolución de los obstáculos que impiden la culminación del conflicto final. La imagen del Éufrates seco preparando el camino para la batalla final es una representación poderosa de la transición de una fase de la historia a otra. Con cada día que pasa y el nivel de agua del Éufrates disminuye, la narrativa del Apocalipsis se convierte en una realidad más tangible para los creyentes y los observadores de eventos mundiales. La conexión entre el secamiento del río y la batalla de Armagedón se vuelve cada vez más evidente, desafiando a todos a considerar la posibilidad de que estamos en la cúspide de un cambio trascendental. Mientras el mundo se prepara para el evento profético, la pregunta persiste en la mente de muchos: ¿estamos realmente en los tiempos finales? ¿Ha comenzado el Apocalipsis? Antes de continuar, quiero pedirte que hagas clic en el botón de suscribirte y actives la campana de notificaciones para ser el primero en saber cuando se publica nuevo contenido imperdible. Tu apoyo es esencial para que podamos traer más videos como este. Y si el video te ayudó o inspiró, deja tu me gusta y compártelo con amigos y familiares. Juntos, profundicemos nuestro conocimiento y transformemos nuestra comprensión de la palabra. Emprendamos este viaje juntos. A medida que el río Éufrates se seca, el panorama espiritual y geopolítico parece oscurecerse. Este río, que ha sido un símbolo de vida y civilización desde tiempos inmemoriales, ahora se convierte en un símbolo de la decadencia y el cumplimiento de las profecías bíblicas. En la tradición cristiana, el anticristo no es simplemente un líder malvado,
sino una figura que encarna la rebelión definitiva contra Dios. Su llegada marcaría un periodo de tribulación sin precedentes, donde el mal se desataría sobre la tierra de una manera que nunca antes se ha visto. La relación entre el secamiento del Éufrates y la inminente aparición del Anticristo no es una mera coincidencia para los estudiosos de la Biblia, es una conexión profetizada que anuncia el comienzo del fin. Desde la antigüedad, el Éufrates ha sido un río de suma importancia, no solo para las naciones que dependían de sus aguas, sino también como una frontera natural que separaba imperios y culturas. En la Biblia, se menciona repetidamente como un marcador de límites y un recurso vital. Sin embargo, en el libro del Apocalipsis, este río adquiere un papel mucho más siniestro. El Apocalipsis describe un escenario en el que el secamiento del Éufrates permitirá que los reyes del oriente marchen hacia el oeste, una referencia que muchos interpretan como el comienzo de la invasión final que precederá a la batalla de Armagedón. En este contexto, el Anticristo emerge como el líder de estas fuerzas, una figura que unirá a las naciones en un desafío final contra Dios. La aparición del Anticristo es un tema que ha fascinado y aterrorizado a los cristianos durante siglos. Las Escrituras nos advierten que este líder carismático y engañoso traerá una falsa paz antes de revelar su verdadera naturaleza, que es la de un destructor. El secamiento del Éufrates es visto por muchos como la señal de que los eventos finales están comenzando a desplegarse. Este río, que una vez fluyó con abundancia, ahora se está reduciendo, dejando al descubierto un lecho seco que podría facilitar la marcha de ejércitos y la consolidación del poder del Anticristo. Este es un momento de gran significado espiritual, que llama a los creyentes a estar alertas y preparados. ¿Ha comenzado el Apocalipsis? Además del impacto espiritual, el secamiento del Éufrates tiene implicaciones políticas y sociales significativas. Las naciones que dependen de este río para su agua potable, su agricultura y su energía hidroeléctrica se enfrentan a crisis sin precedentes. La inestabilidad resultante podría crear un terreno fértil para el ascenso del Anticristo, quien podría aprovechar el caos para presentar soluciones que aparenten ser beneficiosas, pero que en realidad ocultan sus verdaderas intenciones malignas. Este es un patrón que se ha repetido en la historia, donde los líderes tiránicos han surgido en tiempos de crisis, ofreciendo falsas promesas de salvación. La diferencia, en este caso, es que el Anticristo representará la manifestación final y más peligrosa de este fenómeno. La figura del Anticristo también está íntimamente ligada a la idea de la apostasía, un concepto que se refiere a la traición de la fe verdadera. En los tiempos finales, según las profecías, muchos serán engañados y se apartarán de la verdadera fe, siguiendo en cambio las enseñanzas del Anticristo. Este periodo de apostasía será uno de los mayores desafíos para los cristianos, ya que las falsas doctrinas se difundirán rápidamente y los valores morales se desintegrarán. El secamiento del Éufrates, visto como un precursor de estos eventos, podría estar preparando el terreno para esta gran prueba de fe. El impacto de la sequía del Éufrates también se manifiesta en el ámbito económico. A medida que las aguas retroceden, las comunidades que han dependido de este río durante generaciones enfrentan dificultades extremas. La escasez de agua lleva a la reducción de cultivos, lo que a su vez provoca hambre y desesperación. En tales condiciones, es fácil ver cómo una figura como el Anticristo podría surgir como un Salvador, prometiendo restaurar el orden y proveer lo que la naturaleza ha quitado. Sin embargo, estas promesas estarán impregnadas de engaño, y aquellos que caigan bajo su influencia descubrirán demasiado tarde que han sido llevados por el camino de la destrucción. En términos teológicos, la conexión entre el secamiento del Éufrates y la llegada del Anticristo también toca el tema de la justicia divina. Las Escrituras nos enseñan que Dios permite que estos eventos ocurran como parte de su plan para purificar la tierra y preparar el camino para su reino. El Anticristo, aunque un agente del mal, es también una herramienta que, en última instancia, servirá para revelar la verdad y separar a los fieles de los infieles. El secado del Éufrates, por tanto, no es solo una tragedia, sino un paso necesario en el proceso de la redención final. La aparición del Anticristo también está vinculada a otros eventos apocalípticos descritos en la Biblia, como el surgimiento de desastres naturales, guerras y plagas.
El secamiento del Éufrates podría ser uno de los primeros de estos signos, alertando a los creyentes de que los tiempos finales están cerca. Este evento podría ser el detonante de una cadena de catástrofes que, según las profecías, culminarán en la segunda venida de Cristo. En este contexto, la sequía del Éufrates no es solo un hecho aislado, sino el comienzo de un proceso de juicio y renovación que afectará a todo el mundo. ¿Ha comenzado el Apocalipsis? La Biblia ha sido un libro que, a lo largo de los siglos, ha ofrecido advertencias sobre eventos que marcan el final de los tiempos. Uno de estos eventos es la sequía del río Éufrates, un hecho que ha generado un considerable interés entre los estudiosos y creyentes. ¿Ha comenzado el Apocalipsis? El río Éufrates se secó y algo terrible está sucediendo. Es una pregunta que se ha vuelto común en los círculos religiosos. La conexión entre este evento y las profecías del Apocalipsis es inquietante, ya que muchos creen que el desvanecimiento de este río milenario es un claro indicio de que el fin está cerca. Las profecías del Apocalipsis no son meras advertencias, sino que describen con precisión el desenlace de los tiempos. La mención del Éufrates en este contexto no es casual. Según el libro de Apocalipsis, la sequía del río marcará el comienzo de eventos catastróficos que culminarán en la batalla final de Armagedón. Algunos se preguntan, ¿ha comenzado el Apocalipsis? El río Éufrates se secó y algo terrible está sucediendo, una interrogante que resuena cada vez más fuerte a medida que los niveles de agua del río siguen disminuyendo. Este fenómeno ha sido interpretado como una señal divina, una preparación para lo que está por venir. En el ámbito teológico, la sequía del Éufrates tiene un peso simbólico enorme. Los creyentes ven en este evento una confirmación de que las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. La pregunta que surge es, ¿ha comenzado el Apocalipsis? El río Éufrates se secó y algo terrible está sucediendo. Este cuestionamiento no solo refleja una preocupación creciente, sino que también es un llamado a la reflexión sobre la dirección en la que el mundo se está moviendo. ¿Estamos realmente ante los últimos días? Para muchos, la sequía del Éufrates es un presagio claro y aterrador de que el Apocalipsis ya ha comenzado. La sequía del río Éufrates no es solo un fenómeno natural, sino un acontecimiento profético que, según el Apocalipsis, tiene un propósito crucial en el desenlace de los tiempos. El secado del río, descrito en las Escrituras, no es más que el preludio de la última y definitiva confrontación, la batalla de Armagedón. ¿Ha comenzado el Apocalipsis? El río Éufrates se secó y algo terrible está sucediendo. Esta frase no es solo una advertencia, sino un eco de las profecías que predicen el levantamiento de las fuerzas del mal en un último intento de desafiar a Dios y a su pueblo. El camino hacia Armagedón, según la profecía bíblica, está despejado por la sequía del Éufrates, permitiendo que los reyes del Oriente marchen hacia la batalla final. Este evento, cargado de significado, es visto por muchos como una clara indicación de que el mundo se encuentra al borde de un conflicto apocalíptico. La pregunta, ¿ha comenzado el Apocalipsis? El río Éufrates se secó y algo terrible está sucediendo, resuena en las mentes de aquellos que ven en este evento una señal de que la batalla final está cerca. Armagedón no es solo un lugar, sino el escenario de la última confrontación entre el bien y el mal. Con el río Éufrates seco, las condiciones están dadas para que se desate el caos que culminará en el Armagedón. Las fuerzas del mal, según las Escrituras, cruzarán su lecho seco, desencadenando una serie de eventos catastróficos que marcarán el fin de la era actual. Este planteamiento no solo describe un evento natural, sino el cumplimiento de una profecía que ha sido esperada durante siglos. Para muchos creyentes, la sequía del Éufrates es una señal clara de que la batalla final está por comenzar, y con ella, el fin de los tiempos. El Anticristo, una figura temida y profetizada en la Biblia, es el enemigo final que se levantará contra Cristo y su iglesia. La sequía del río Éufrates, vista por algunos como un presagio oscuro, ha sido interpretada como una señal de que su llegada está cerca. ¿Ha comenzado el Apocalipsis? El río Éufrates se secó y algo terrible está sucediendo.
Este pensamiento inquietante ha tomado fuerza entre quienes creen que el anticristo ya podría estar preparando su aparición en el escenario mundial, aprovechando la vulnerabilidad espiritual y moral que esta sequía simboliza. Según la teología cristiana, el anticristo surgirá en un tiempo de gran tribulación, un periodo en el que los eventos naturales y sobrenaturales señalarán su inminente ascenso al poder. La sequía del Éufrates, entonces, no es solo un fenómeno físico, sino una indicación de que los tiempos finales están sobre nosotros. La pregunta que muchos se hacen es, ¿ha comenzado el Apocalipsis? El río Éufrates se secó y algo terrible está sucediendo. La respuesta podría estar relacionada con el cumplimiento de las profecías que anuncian la llegada del Anticristo, quien traerá consigo una era de engaño y destrucción antes del juicio final. La relación entre el Anticristo y la sequía del Éufrates no puede ser ignorada por aquellos que estudian las señales de los tiempos. Este evento catastrófico podría ser el precursor de su aparición, preparando el camino para el caos y la desesperación que marcarán su reinado. ¿Ha comenzado el Apocalipsis? El río Éufrates se secó y algo terrible está sucediendo. Este cuestionamiento no solo refleja el temor por lo que está por venir, sino también una urgente necesidad de estar espiritualmente preparados. La sequía del Éufrates podría ser la alarma final antes de que el Anticristo se manifieste, desencadenando los eventos apocalípticos que llevarán al fin de los tiempos. El río Éufrates no es solo un cuerpo de agua, sino un elemento central en la historia bíblica. Desde sus orígenes en el jardín del Edén, el Éufrates ha sido visto como una fuente de vida y bendición. Este río, junto con otros mencionados en el Génesis, formaba parte del entorno donde Dios colocó a Adán y Eva. ¿Ha comenzado el Apocalipsis? El río Éufrates se secó y algo terrible está sucediendo. Para aquellos que ven en el secado del Éufrates un símbolo profético, este evento es más que una simple catástrofe natural, que es una señal de que algo profundo y trascendental está ocurriendo en el plano espiritual. El Éufrates también tiene un significado especial como límite de la tierra prometida, el territorio que Dios prometió a Abraham y sus descendientes. Este río, que demarcaba la frontera oriental de la tierra que fluía leche y miel, ha sido un símbolo de la promesa divina y de la herencia de Israel. La pregunta, ¿ha comenzado el Apocalipsis? El río Éufrates se secó y algo terrible está sucediendo, resuena con fuerza en la mente de aquellos que interpretan el secado del Éufrates como una ruptura en la relación entre Dios y la humanidad, un recordatorio de que las promesas divinas también pueden conllevar juicios si no se cumplen los mandatos de Dios. En la historia bíblica, el Éufrates es mucho más que un simple río, es un testigo de las interacciones entre Dios y su pueblo a lo largo de los siglos. La sequía actual de este río podría estar señalando el fin de una era, marcando el cumplimiento de profecías que han sido anticipadas por generaciones. ¿Ha comenzado el Apocalipsis? El río Éufrates se secó y algo terrible está sucediendo. Esta afirmación no solo evoca el temor de lo que está por venir, sino también una profunda reflexión sobre el significado de este río en la historia de la salvación y en las promesas de Dios a la humanidad. El Éufrates, con su vasta extensión de 2.700 kilómetros, ha sido durante milenios la columna vertebral de las civilizaciones que han prosperado a lo largo de sus riberas. Este majestuoso río ha alimentado no solo a la tierra, sino también a millones de personas que dependen de sus aguas para sobrevivir. Con la disminución de su caudal, las comunidades que una vez se beneficiaron de su generosidad ahora enfrentan una crisis sin precedentes que amenaza la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable y la generación de electricidad. La importancia del río Éufrates para la agricultura no puede ser subestimada. Durante siglos, sus aguas han irrigado los campos que producen los alimentos básicos para la región, sosteniendo economías enteras y garantizando la subsistencia de millones de personas. Sin embargo, con su desecación, la fertilidad de estas tierras está en riesgo, lo que podría llevar a hambrunas y conflictos por los recursos. Este colapso ecológico no solo amenaza la estabilidad económica de la región, sino que también podría desencadenar tensiones geopolíticas en un área ya volátil. Además de su rol en la agricultura, el río Éufrates es esencial para la generación de electricidad en Asia Occidental.
Las presas construidas a lo largo de su curso han sido fundamentales para proveer energía a millones de personas. Con el nivel del agua disminuyendo, la producción de energía hidroeléctrica está en peligro, lo que podría llevar a apagones y un deterioro en la calidad de vida. Esta crisis energética podría ser solo el principio de un colapso mayor que afecte a múltiples sectores, evidenciando aún más la fragilidad de nuestra dependencia de los recursos naturales. El secado del río Éufrates no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una combinación de factores que reflejan la crisis ambiental global. El cambio climático, con su impacto devastador en los patrones de precipitación y la temperatura, ha acelerado la disminución del caudal del Éufrates. El calentamiento global no solo altera el ciclo natural del agua, sino que también exacerba las sequías, poniendo en peligro las fuentes vitales de agua para millones de personas en Asia Occidental. Además del cambio climático, la mala gestión de los recursos hídricos ha agravado la situación. Durante décadas, la construcción de presas, la extracción excesiva de agua para la agricultura y la falta de una gestión sostenible han contribuido significativamente a la disminución del Éufrates. Las políticas hídricas ineficaces y la falta de cooperación entre los países que comparten el río han llevado a un uso insostenible del recurso, acelerando su agotamiento y creando tensiones entre las naciones. Este escenario de cambio climático y mala gestión no solo pone en riesgo el futuro del río Éufrates, sino también la estabilidad de toda la región. La escasez de agua podría desencadenar conflictos, desplazamientos masivos y un aumento en la pobreza. ¿Ha comenzado el apocalipsis? El río Éufrates se secó y algo terrible está sucediendo. Este es un llamado de atención urgente para que los líderes mundiales tomen medidas drásticas para mitigar los efectos del cambio climático y gestionar los recursos hídricos de manera más responsable, antes de que sea demasiado tarde. El secado del río Éufrates no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una combinación de factores que reflejan la crisis ambiental global. El cambio climático, con su impacto devastador en los patrones de precipitación y la temperatura, ha acelerado la disminución del caudal del Éufrates. El calentamiento global no solo altera el ciclo natural del agua, sino que también exacerba las sequías, poniendo en peligro las fuentes vitales de agua para millones de personas en Asia Occidental. Además del cambio climático, la mala gestión de los recursos hídricos ha agravado la situación. Durante décadas, la construcción de presas, la extracción excesiva de agua para la agricultura y la falta de una gestión sostenible han contribuido significativamente a la disminución del Éufrates. Las políticas hídricas ineficaces y la falta de cooperación entre los países que comparten el río han llevado a un uso insostenible del recurso, acelerando su agotamiento y creando tensiones entre las naciones. Este escenario de cambio climático y mala gestión no solo pone en riesgo el futuro del río Éufrates, sino también la estabilidad de toda la región. La escasez de agua podría desencadenar conflictos, desplazamientos masivos y un aumento en la pobreza. Este es un llamado de atención urgente para que los líderes mundiales tomen medidas drásticas para mitigar los efectos del cambio climático y gestionar los recursos hídricos de manera más responsable, antes de que sea demasiado tarde.